alabamos tu santo nombre. Y la iglesia, porque grande eres tú. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Así es, Dios, estamos reunidos con el solo propósito de alabar tu santo nombre. Solo tú eres digno de recibir la alabanza y la adoración. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad. Al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad. Al que vive por siempre, al gran yo soy,
ti, Jesús, sea toda la gloria y la honra, Señor. Cordero que fue inmolado por mis pecados en la cruz, por Él soy nueva criatura. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado, libre del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy. ¿De qué? Libre. Soy libre. Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Libre del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Así es, Señor, en ti son nuevas todas las cosas. Somos nuevas criaturas en ti, Señor. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. 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 Libre del pecado y la maldad. Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Libre del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Sí, Señor, en ti tenemos libertad. Gracias, Dios. Gracias porque hoy podemos decir que somos unas nuevas personas en ti, Señor. Participantes de la naturaleza divina, como dice Segunda de Pedro. Gracias, Señor. Gracias, Dios, porque hoy podemos acercarnos a ti libremente.
porque tenemos un sumo sacerdote, uno que se compadece de nuestras debilidades, al que podemos ir confiadamente, contarle cómo nos sentimos, reconocer nuestros pecados delante de Él, nuestras faltas, reconocer que lo necesitamos. Gracias, Señor, porque tú te compadeces de nosotros. Tú eres misericordioso, Señor. Tú sabes, Señor, las dificultades que vivimos, Señor, cada día, que somos ovejas en medio de lobos, Señor, que este mundo cada día está peor. Pero gracias porque tú estás ahí, Señor, levantándonos cada día, fortaleciéndonos, Dios. Gracias, Señor. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, a tus pies. Arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies.
Así es, Señor. A tus pies, enfocados en ti, Señor, con la mirada puesta en ti, Señor, mirando las cosas de arriba, no las cosas de este mundo, no las cosas temporales. Todo esto pasará, pero queremos tener la mirada puesta en ti, Señor. No mirar ni a derecha ni a izquierda, no mirar la tempestad, no mirar la enfermedad, no mirar la escasez. Solo mirarte a ti, Señor. Mirar tu bondad, mirar tu grandeza, tu majestad. Mirar que tú eres el pronto auxilio, que tú eres nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestra roca fuerte, castillo mío eres tú. A pesar de lo que esté viviendo, Señor, yo sé que si me enfoco en ti, así vengan vientos fuertes, así vengan aguas a golpear esta casa, yo estoy sobre la roca que eres tú, Señor, enfocada en ti, enfocada en ti, Señor. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. Así es, Señor. No hay otro lugar que deseemos estar, Dios, sino estar puesta la mirada en el autor y consumador de la fe, en ese que me hace creer, que me hace dar pasos de fe, tener esa certeza de que todo estará bien, a pesar de que este mundo esté patas arriba, Señor, pero todo estará bien. Creemos en ti, Señor, en tus promesas, y seguimos sirviendo al Dios vivo, al Dios vivo. Tú estás con nosotros, Señor. Todo estará bien porque tú estás aquí, Señor. Prometiste que no nos vas a abandonar, Señor. Gracias. Gracias porque tu presencia siempre estará con nosotros, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Te hemos alabado, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor Jesucristo. Amén.
Buenas noches, Dios los bendiga. Hemos estado en un buen tiempo de exaltación. Gracias al Señor por estos tiempos que nos regala para poner nuestra mirada una vez más en su presencia, en Él. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche por este tiempo, Señor. Gracias porque tú nos permites estar aquí, Señor, reunidos para dar esa alabanza pública, Señor, para exaltarte, para en la mitad de la semana, Señor, tener un tiempo más como iglesia, como cuerpo tuyo, Señor. Te damos gracias, Señor, por cada uno que dispone ese tiempo, dispone su corazón para estar aquí, Señor. También ponemos en tus manos los que no han podido venir por alguna situación, Señor, tú la conoces. Tú eres quien discierne los pensamientos, las intenciones del corazón, Señor. Y te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te pedimos que seas tú glorificado, Señor, que podamos estar atentos a tu palabra, Señor. Quita toda actitud diferente, Señor. Quita toda prevención, Señor. Quita lo que de pronto quiera llevarnos nuestra mente a otro lado, Señor. Hoy, Padre Santo, nos centramos en escuchar tu palabra, Padre. Para eso hemos venido, Señor. No hemos venido a escuchar a ningún hombre, hemos venido a escucharte a ti, Señor. Por eso ayúdanos a estar atentos a lo que tú tienes, Señor. Quita todo estorbo que el maligno quiera poner también en las mentes, en los corazones, para que estemos dispersos. Los que están en casa, Señor, también puedan atentamente escuchar este mensaje, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículos del 22 al 33. Dice la palabra del Señor: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio de la mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Y entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Hoy he querido ponerle a esta predicación: todo está bajo control. Miremos lo que dice Mateo 14, 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Ese enseguida nos está dando continuación a lo que estaba pasando. Recordemos que el miércoles pasado estuvimos hablando de esa alimentación que el Señor, ese milagro que hizo a los 5,000. Dice la palabra que eran 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Es decir, estamos hablando de casi 20,000 personas, como lo explicaba el pastor. Mis hermanos, esto no fue una tarea fácil. Pensemos nomás cuando hemos estado en la situación como iglesia de hacer una cena aquí, cómo a veces es de tedioso para las personas que están sirviendo alimentar a, no sé, 150 o 120 personas que vienen aproximadamente o han venido a esas cenas.
Ahora pensemos el trabajo logístico de alimentar a casi 20,000 personas. Aquí la palabra dice que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar. Y cuando estaba viendo esta parte, miré la parte del griego cuando dice hizo, y viene de la palabra enankasen, que significa obliga. Cuando veía esta palabra obliga, de alguna manera pensaba en que sí fue una situación donde Jesús tuvo que casi decirle a los discípulos: me hacen el favor y se van, rápido, súbanse a la barca y vayan, ya vamos a ver hacia dónde iban, váyanse a la ribera, rápido. Él se quedó, imagínense, se queda despidiendo a la gente. Ahora no estamos hablando de 10 personas, no estamos hablando de 30 personas, estamos hablando de miles de personas que estaban ahí. Ahora, recuerden que, ¿por qué lo digo de esta manera? Porque Juan 6:15, solo lo estoy nombrando, desde el 14, dice que ellos se asombraron tanto del milagro que ellos empezaron a decir: este era el profeta que habría de venir. Y en el versículo 15 dice que lo querían ya hacer rey. Entonces esto fue ya un momento donde Jesús les dice a ellos como orden: súbanse a la barca hasta la otra ribera. Ahora, algo que también quiero que quedemos claros dentro de todo este contexto es el término de las vigilias. Las vigilias eran de 4 tiempos. La primera vigilia iba de 6 a 9 de la noche, la segunda de 9 a 12, la tercera de 12 a 3 de la mañana y la cuarta de 3 a 6. Más o menos ellos subieron en la segunda vigilia, es decir, ellos subieron más o menos en el periodo de 9 a 12 de la noche. Imagínense toda esta cantidad de gente, cuánto tiempo ellos duraron ahí, dando, llevando, sirviendo, acomodando, poniéndolos en fila, no sé. Ahora, ¿por qué digo que más o menos en este tiempo? Porque en Juan 6:16 dice que esto fue al anochecer cuando ellos ya suben a la barca. Ellos iban, según Marcos 6:46, a Betsaida. Entonces, bajo este contexto quiero que ya nos ubiquemos y veamos el primer punto. El primer punto que quería tratar era a Jesús. Mateo 14:23 dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, estaba allí solo. Ahora, si nosotros vemos el contexto más atrás, Jesús estaba buscando este espacio hace ratico. ¿Por qué? Porque en Mateo 14:13 dice: oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. ¿Por qué él estaba queriendo ir a un lugar solo? Acordémonos que antes de esto está la muerte de Juan el Bautista. Él se entera de la muerte de Juan el Bautista y viene el 13 y dice: oyendo Jesús. Es decir, que Jesús buscaba esos tiempos donde quería estar solo y quería estar en meditación y oración con el Padre. No quiero dejar pasar esto, porque si la palabra del Señor nos empieza diciendo esto, tiene que ver algo con nuestras vidas, algo quiere el Señor hablarnos. Y esto tiene que ver con la relación que Jesús tenía con el Padre, una relación de completa sujeción. Ahora, recordemos cuando vimos un poco de la economía divina, decíamos que Dios declaró, el Padre cumple ese plan y el Espíritu Santo aplica. Jesús estaba cumpliendo con el plan que Dios había declarado. Él estaba en sujeción. Y miremos Lucas 22:39. Dice: y saliendo se fue como solía. Démonos cuenta que esto no era algo que pasaba de vez en cuando, era algo que Jesús tenía. Dice: al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. ¿Se acuerdan qué pasaba cuando Jesús iba al monte y les decía a los discípulos: quédense aquí orando? Y él bajaba de orar y ellos estaban orando o estaban durmiendo. Estaban durmiendo y él de hecho los exhorta, les dice: no habéis tan solo podido orar una hora. Marcos 1:35 dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Qué tremendo ver a Cristo, el Hijo de Dios, al Dios hecho hombre, postrándose en oración. Y ya vamos a ver el contexto de esta oración. Lucas 6:12, cuando nos habla de la elección de los 12, dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche, dice, orando. Pasó la noche orando. ¿Y por quiénes estaba orando? ¿Por quiénes? Por los que estaba escogiendo, por sus discípulos. Y eso es lo que narra ahí la palabra.
Quizás estaba orando, como lo vemos en Juan, por fortaleza, diciendo: no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. Estaba orando porque su fe no desfalleciera, perdón. Recordemos que Él es mediador eterno, tenemos un mediador. ¿Y por qué digo esto? Ustedes se acuerdan, para nombrar uno de los ejemplos, en Lucas 22:32 dice que Jesús le dice a Pedro que él ruega a Dios, le ruega al Padre que su fe no falte, porque dice que Satanás había pedido para zarandearle. Y Jesús dice que estaba orando para que la fe de Pedro no fuera zarandeada. Ahora, mis hermanos, qué ejemplo tan grande, ¿no? Qué ejemplo tan grande el que empezamos a ver acá Jesús, después de haber estado cumpliendo su labor sacerdotal, haciendo lo que él estaba haciendo, irse y descargarse en el Señor, orar, fortalecerse, porque démonos cuenta que ya en esta parte que vamos de Mateo, ya Jesús estaba cumpliendo su última etapa de ministerio. Es decir, que su hora como hombre estaba cerca a venir. O sea, él pronto iba a entregar su vida, iba a sufrir los padecimientos. Él necesitaba también fortalecerse ante el Padre. Y vemos algo que él nos enseña y que lo vimos también en Mateo 6:6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. ¿Dónde? En público. Mis hermanos, yo sé que tenemos tiempos y grupos de oración, pero nuestras oraciones deben ser públicas, pero también tienen que ser secretas. ¿Y por qué digo que secretas y tiene esa importancia? Y no digo porque Jesús lo haya dicho porque a él le pasaba así, pero a nosotros sí. Y es que tú en público nunca vas a orar por tus pecados. Tú nunca vas a decir: Señor, perdóname porque soy rencoroso, perdóname porque soy orgulloso, perdóname, Padre Santo, porque miré a la mujer que no debía mirar, o miré al hombre como no debía. Tú no vas a hacer esa oración delante de la gente. Nosotros siempre oramos: Señor, perdónanos, límpianos. Pero ninguno va a decir en público: me diriges una oración, Jorge, Señor, perdóname porque he sido grosero con mis padres. Él no lo va a decir públicamente. Por eso es tan importante la oración en privado. Y Jesús, si Jesús no lo estaba diciendo, era porque Jesús lo estaba modelando. Mis hermanos, nosotros no podemos ser solo oraciones en público. Dios nos está llamando a la oración en privado, y es lo primero que vemos en Jesús. Ahora, ¿qué oración estaría haciendo Jesús allí? Pues Jesús estaría orando por ese plan que estaba a punto de pasar con sus discípulos. Es decir, él estaba quizás ahí orando por sus discípulos, intercediendo, mediando por sus discípulos. Y ese es el segundo punto que quisiera que viéramos: los discípulos. Ahora, entendamos que estos discípulos entraron a la barca en obediencia a Dios, en obediencia a Jesús. Jesús les da esa orden y ellos obedecieron y se subieron a esta barca. Y esto también nos empieza a dar otra enseñanza, y es que hay tormentas de tormentas, así como hay desiertos de desiertos. Hay tormentas por obediencia y hay tormentas por desobediencia. Y uno dice: pero ¿cómo así? Así es. Ellos estaban cumpliendo algo que Jesús les había dicho. Y quizás para algunos de ustedes, yo no sé, me imagino a Pedro con lo impulsivo, de pronto trató de decirle a Jesús: no, pero mira toda esa multitud, mira que ¿cómo te vamos a dejar solo? Y él les da esa orden, les dice: váyanse adelante. Pero miremos un ejemplo de una tormenta de desobediencia. Vamos a Jonás 1:4. Recordemos que Jonás, el Señor le dice que vaya y predique a Nínive. Él desciende a Jope y se va a Tarsis y coge una embarcación, ¿cierto? Toma una embarcación. Y dice el versículo 4: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar, una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Ahora pensemos ese momento tan fuerte, ¿no? Que piensen que una embarcación era tan fuerte la tempestad que la nave estaba que se rompía. Y este es un ejemplo de cómo Dios llamó la atención de un hombre que estaba en desobediencia por medio de una tormenta, precisamente. Ahora, el caso de los discípulos que hoy nos narra la palabra era diferente. Ellos estaban siguiendo una orden de Jesús,
precisamente. Ellos estaban haciendo algo que Jesús les había dicho que hiciera. Pero saben, en ambos casos, ninguno de los dos casos escapa del plan y de la gloria y la soberanía eterna de Dios. Recordemos, como lo hemos aprendido, que Dios incomoda al que preserva. Y muchas veces las tormentas que vienen a nuestra vida son por causa de desobediencia, y Dios tiene que estorbarnos de esa manera, para que rectifiquemos, para que miremos como Jonás y reaccionemos al plan y su voluntad que Él tiene. Ahora Marcos nos habla de algo aparte de la historia, y dice en Marcos 6:48, la parte A: y viéndoles remar con gran fatiga. Pensemos un momento, hermanos, ¿cómo es un mar en la noche? ¿Quién ha estado de pronto en la oportunidad de ver el mar en la noche? O sea, uno alcanza a ver las olitas que están acá, pero si uno empieza a mirar al fondo es como un gran telón negro. Se siente pero a no ser que pase una embarcación con alguna luz o haya un faro que esté dando vueltas, uno alcanza a divisar el horizonte, algo, pero es totalmente un paño oscuro. Ahora, ¿cómo escribe Marcos que Jesús los estaba viendo? Nosotros podemos mirarlo de una forma lógica y decir, no, quizás Jesús estaba orando desde una parte alta y él alcanzaba a divisar. Pero nosotros sabemos que en la oscuridad, ¿quién ve? Jesús, acordémonos que era Dios mismo. Él es omnipresente. Él está en todo lugar. Él estaba viendo la situación porque era parte de ese plan. Y mis hermanos, ¿cuántas veces nos sentimos así? Sentimos que estamos haciendo la voluntad de Dios, y cuando me refiero a hacer la voluntad de Dios, hablo que lo intentamos hacer imperfectamente, porque hacer la voluntad de Dios está ligado con cumplir la voluntad que está en su palabra. Y anhelamos en nuestro corazón querer servirle, querer hacer las cosas, como digo, imperfectamente, pero hay un anhelo en nuestro corazón, pero parece que todo estuviera en contra. Parece que todo se levanta, parece que esa tormenta no tiene fin, parece que no vamos a lograr, sentimos que como que no vamos a lograr pasar eso que tanto estamos luchando y batallando. Sin embargo, mis hermanos, Dios, Jesús, el Espíritu Santo no ha dejado de vernos. Y eso es algo que el Señor quiere mostrarnos y alentarnos. Porque no sé qué tipo de tormenta estemos atravesando, el Señor está mirando a cada uno de nosotros. Él no ha perdido su mirada, Él no ha perdido el control. Muchas veces también nos sentimos que, no sé si les ha pasado, entre más busco del Señor, entre más, saturo mi carne, lucho contra mi carne, peleo, es como si fuera todo al revés. Y uno ve a otras personas que viven un evangelio, no sé, tibio, no sé cómo llamarlo, y los ve uno, y a veces tiende uno como a decir, pero ¿qué pasa? Pero mis hermanos, Jesús no ha dejado de mirarnos. Dice Mateo 14:24, y ya la barca estaba en medio de la mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Miren Juan 6:19a, la parte A, dice, cuando habían remado como 25 y 30 estadios, es decir, más o menos 6 kilómetros de la costa, es decir, ellos estaban casi que en el centro del mar de Galilea, que era un río, pero de lo mismo grande se le llama mar de Galilea. Es tan grande, dice que está a 200 metros del nivel del mar y hace que hayan precipitaciones y tempestades. Esto no quiere decir que haya una lógica, claro, es que ahí se hacen tempestades. Yo estoy prácticamente seguro que el Señor, como Dios de la creación, hizo que hubiese una tempestad, hubiesen vientos contrarios, pero ellos estaban lejos ya de la costa. Y vuelvo y lo digo, esto no había salido del control de Dios. Recordemos que vimos también en Mateo 8 que ellos ya habían experimentado una tormenta, pero la diferencia era que Jesús estaba con ellos en la barca. Entonces nosotros podemos pensar que ellos dirían, no, la vez pasada Jesús calmó la tempestad, pero Él estaba ahí.
Pero ahorita no está Jesús, estamos nosotros solos, estamos remando, remando, luchando, y ellos no dijeron, pero Jesús no está acá con nosotros. Empezaron a luchar como lucharíamos nosotros en nuestra mente. ¿Qué vamos a hacer? Estaban cansados. La tormenta parecía que iba a ganar la batalla. Pero es ahí cuando pasamos al tercer punto, la gloria de Dios manifestada. Y dice Mateo 14:25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y miren que ahorita explicaba las vigilias, ¿no? Él entra en la cuarta vigilia, es decir que Jesús va a ellos más o menos de entre las 3 y las 6 de la mañana. Es decir que estos discípulos venían remando más de 4 horas. Ahí, luchando. Y también Jesús venía orando lo mismo. Es decir, que Jesús estaba intercediendo ese tiempo y ellos estaban luchando. ¿Eso no se parece un poco a nuestra vida? Dice la palabra que no tenemos, que tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer. Dice que no tenemos, más bien, un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nosotros. Jesús sabe cuánto tiempo llevamos remando y sintiendo que estamos contra la corriente, sintiendo que no sé, que no vamos para ningún lado, que queremos honrar a Dios, que estamos haciendo su propósito, que intentamos honrarle con todas nuestras fuerzas, pero a veces sentimos que como que no avanzamos, no salimos de ahí. Mateo 14:26 continúa diciendo: y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Ahora volvamos al punto. Ya dijimos que el mar en la oscuridad es un telón. Ahora piensa, ellos cansados, el mar no apacible, no quieto, sino un mar moviéndose para arriba, para abajo, pegando, azotando, como dice la palabra, azotando la barca. Y ellos ven a alguien acercándose. Ellos ven a alguien acercándose. ¿Qué harías tú? ¿Qué haría yo? Eso pasó en ellos. Ellos se asustaron. Dijeron un fantasma. Imagínense el susto tan tremendo para ellos. Aparte de estar ahí remando y ya pensando que ya no iban a poder más porque la barca estaba siendo azotada, porque más bien era el mar, la tormenta la que quería llevarlos donde ella quisiera, y ven a alguien acercándose. Y dicen, Jesús viene. Ellos dicen, un fantasma. Y eso pasa mucho, mis hermanos, y es que cuando nosotros estamos en tormenta, estamos en dificultad, muchas veces distorsionamos nuestra mirada, nuestra visión de Dios. La tormenta logra de alguna forma distorsionar. Y empezamos a decir cosas como: lo que estamos viviendo es obra del diablo, es obra del enemigo. Y sí, nosotros sabemos por la palabra que, como lo leíamos ahorita, lo hablábamos de Pedro fue pedido para ser zarandeado, Job fue pedido para ser probado. Pero, mis hermanos, a veces es más fácil pensar que es el enemigo el que está haciendo todo y olvidarnos que el Señor tiene un propósito y que Él está en medio como Rey soberano detrás de cada propósito. Hasta Él mismo permite hasta dónde va el maligno. Y distorsionamos automáticamente nuestra visión de Dios. Y pensamos que Dios nos abandonó, que lo que está pasando no es obra de Dios, que está formando mi carácter. Perdemos toda la sensibilidad de lo que es Él, no lo reconocemos. Mateo 14:27 dice: pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Mírenlo en su palabra, 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Lo primero que hace Jesús es motivarlos, decirle: hey, oigan, tranquilos. En pocas palabras, ¿a ustedes se les olvidó que yo calmé la otra tempestad? Tranquilos. ¿Cómo van a pensar que yo los voy a dejar solos? Y dice una palabra que de pronto, si lo tomamos a la ligera, pues lógico. Podemos decir: yo soy Jesús. Le estás diciendo: yo soy Jesús.
Pero si nosotros vamos más allá, recordemos que en Éxodo 13:14 el Señor se le presenta a Moisés y le dice: diles que yo soy te mandó, que yo soy. Y quiero leerlo textualmente para que, si no tienes esa idea clara, de pronto hasta la puedas anotar. La declaración yo soy viene del verbo hebreo ser o existir. Con esta declaración el Señor dijo que Él era autoexistente, eterno, autosuficiente, autodirigido e inmutable. Él no iba a cambiar. Él no los iba a dejar morir allá. Él era el mismo que los había salvado de la otra tormenta. Y Él se le presenta a ellos como toda su deidad, como el yo soy. Y les dice: no teman, yo soy el que soy autosuficiente, el eterno está con ustedes, el autodirigido, el inmutable. Dios se presenta en toda su deidad. Mis hermanos, ¿de cuántas tormentas nos ha sacado el Señor en victoria? ¿De cuántas situaciones que hemos sentido que como que no vamos para ningún lado, que sentimos que todo se vino encima, pero hoy miramos atrás y decimos: tú me sacaste de ahí? Y ese momento fue difícil, ese momento fue terrible, no sentía fuerza, sentía que no iba a poder, pero hoy estoy acá y me sacaste. Y quiero hacer una pregunta que quiero resolver más adelante: ¿y por qué se nos olvida? Y vamos al cuarto punto: mirando a Jesús. Mateo 14, 28, 29. Dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Si nosotros miramos los otros evangelios, ninguno de ellos habla lo que pasa acá, lo que habla Mateo, de cómo Pedro se baja, le pide al Señor esa orden y se baja. Pedro tuvo esa fe, pero esa fe no fue suficiente. Y esto también nos muestra que muchas veces Dios nos permite dar esos pasos. Sabemos con certeza que Dios es el que está dirigiendo esos pasos, pero a la misma dudamos. Nos viene la duda. Señor, sí, ok, estoy dando este paso, sé que tú me estás guiando, sé que estoy de acuerdo a tu voluntad que está en la palabra, pero a la vez dudamos con mucha facilidad. Y ahora quiero resolver esa pregunta: ¿por qué dudamos? Y está en Mateo 14:30a. Dice la palabra: pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo al mirar la tormenta. Mis hermanos, nosotros podemos tener la fe en Dios, tener todo claro, como les digo, de acuerdo a su palabra, pero en el momento que dejamos de ver a Jesús y empezamos a ver la adversidad, automáticamente nuestra fe va a desfallecer. Por eso Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En el momento que nosotros vemos la adversidad, automáticamente estamos viendo la adversidad, estamos viendo que todo se está saliendo de nuestras manos y se nos olvida que ahí está Jesús. Se nos olvida que Él ya está ahí en escena, que Él no nos ha abandonado. No sabemos cuántos pasos alcanzó a caminar Pedro, pero dejó de ver a Jesús y dice la palabra que automáticamente se hundió. Se hundió. Nosotros podemos estar en el centro de la voluntad de Dios y aún así, en algún momento, desviar nuestra mirada. Aún así, en algún momento, sentir que nuestras fuerzas no pueden más. Así es de imperfecta nuestra fe, mis hermanos. Un día estamos en la fe, ¿no? Creyendo en lo que Dios nos ha dicho, y al otro día estamos viendo la tormenta asustados. Es una parte muy humana de nosotros. Pero hay un propósito, mis hermanos, y vamos al quinto punto: el propósito de la tormenta. Mateo 14:30, la parte B, sigue diciendo: y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y mis hermanos, gracias a Dios por esa tormenta que hizo que clamáramos por misericordia.
Gracias a Dios por esa tormenta que hizo que viéramos al Salvador. Gracias a Dios por esa tormenta que hace que perdamos toda esperanza en nosotros mismos. Gracias a Dios por esas tormentas que nos hacen ver al Señor. No quisiéramos hablar de ellas, no quisiéramos ni siquiera nombrarlas, no quisiéramos que pasaran, pero son ellas las que nos forman. Dios las usa para formar nuestro carácter, y eso era lo que estaba haciendo precisamente con sus discípulos. Piensen en Pedro. Es extraño que Pedro, siendo un pescador por profesión, sabiendo manejar de alguna manera los vientos, saber hacia dónde se conduce el mar o más bien los vientos para irse con la corriente y encontrar los peces, haya sentido que se iba a ahogar. Y es que en estos momentos de tormenta es cuando el Señor nos quita toda esperanza de nosotros mismos. Y es cuando nos hace verlo a Él y solamente a Él. Mis hermanos, necesitamos urgentemente poner nuestra mirada en Jesús. Es fácil ver cuando no tenemos nuestra mirada en Jesús. Nuestra actitud, nuestra forma de vernos, cómo adoramos, cómo llegamos a este lugar y cantamos al Señor. Nosotros que estamos acá al frente, es muy fácil ver, así como ustedes, digo siempre, ustedes nos ven a nosotros, o me ven a mí haciendo muecas de director, ¿sí? O Andrés cuando está ayudando a este lado. Nosotros también les vemos a ustedes. Y también notamos cuando estamos desconectados, cuando llegamos con el problema, viendo la tempestad, viendo la angustia, la enfermedad, y no adoramos. Estamos viendo la tormenta y no miramos a Jesús. Quizás tu tormenta puede ser tu familia. Quizás tu tormenta pueden ser tus hijos. Tu tormenta puede ser tu esposo, tu esposa, tu economía, tu salud, tu relación con alguien. Y también saben, hermanos, cuando yo miraba esa connotación de que iban juntos en la barca, nosotros también como congregación también podemos experimentar tormentas. Y como congregación también debemos poner nuestra mirada en el Señor. A veces quisiéramos ver este lugar rebosante y vemos esas vidas flaqueando, inconstantes, y duele el corazón. Cuando estamos comprometidos con el Señor nos duele ver que la iglesia duerma cuando debería estar despierta. Pero debemos confiar que el Señor tiene el control, iglesia. Dios no ha dejado su trono y está al control. Mateo 14:31 dice: al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Démonos cuenta que aquí aclara aún más que no fue que no tuviera fe Pedro, fue que su fe fue poca. Y es que así es nuestra fe, iglesia. Tristemente nuestra fe, dice la palabra, si tuvieres fe, ¿no? Si por lo menos tuvieras fe como un granito de mostaza. Pero aún ni siquiera nos llega a ese granito nuestra fe. Y Pedro alcanza a caminar, a dar unos pasos en el mar. Pero su fe no fue la suficiente como para no dejar de ver a Jesús. Sigue diciendo el versículo 32, y cuando ellos subieron en la barca, dice, se calmó el viento. Es decir, que todo estaba fríamente calculado por el Dios soberano. El Señor estaba mostrando su plan perfecto y lo que quería enseñar y formar en sus discípulos. Y mis hermanos, la verdadera adoración nace de las más grandes tormentas. Job lo dice en Job 42:5: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Me gustó este pensamiento que encontraba: ningún mar en calma hizo un experto a un marinero.
sea un marinero que siempre estuvo en aguas tranquilas, que nunca tuvo problemas, no va a desarrollar todo su potencial. Solamente luchando contra la tormenta y volviendo al puerto, es ahí donde ese marinero empieza a cobrar peso. Entendamos que el Señor estaba formando el carácter de sus discípulos. Dice la palabra ahí en el 33: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres ¿qué? Hijo de Dios. Ellos mostraron adoración. Ellos venían de confirmación en confirmación del poder, de la deidad de Jesús. Pero ellos no lo habían visto. De hecho, ellos habían estado viéndolo haciendo milagros a otros, haciendo cosas sobrenaturales en otros, pero ellos nunca lo habían visto como hombre caminando y haciendo algo tan sobrenatural, que es caminar sobre las aguas y encima de un mar embravecido. Dios estaba formándolos. Dios estaba trabajando en sus corazones. Me llamaba la atención viendo en Marcos 6:51 al 52 lo que dice: y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Miren la visión como lo cuenta Marcos, y miren lo que dice el 52: porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. No sabemos a qué exactamente se estaba refiriendo. Es más, no sabemos si estaban exclusivamente en ese momento los 12 o algunos otros discípulos estaban ahí también en la barca. Pero algo que sí sabemos es que Judas estaba ahí. Judas estaba con ellos viendo a Jesús también caminar sobre las aguas. Pero eso es para otra predicación. Mis hermanos, hay tormentas que son de formación y hay otras que son también de formación, pero por causa, como les decía, de disciplinas. Y hay algo importante, y es que nosotros debemos mirar nuestro corazón, porque es fácil decir, bueno, estoy pasando esta situación, pero a veces no mirarnos. Y quizás de pronto en ese mirarnos el Espíritu Santo nos muestra que lo que estamos viviendo es por causa de desobediencia, así como Jonás. ¿Y qué debemos hacer? Pedir perdón. Decirle: Señor, perdóname. Señor, límpiame. Y ayúdame, Señor, a salir de esto. Perdóname si lo que está pasando alrededor de mi vida es por causa de mi pecado, de lo que estoy haciendo. Y ayúdame a redireccionar. Pero por favor, perdóname. Humíllate ante el Señor, humillémonos. Dios a su tiempo va a revelar esas tormentas. Hay tormentas que vienen a nuestra vida, como decía, diferentes situaciones, pero cuando ya pasan, uno dice: gracias a Dios, porque si no hubiera pasado esto, yo no estaría en la posición que hoy estoy en Cristo. Piensa en un momento, Pedro, ¿cuántas veces recordaría en medio de la cárcel, en medio de la persecución, ese acontecimiento? ¿Cuántas veces Pedro no lo pudo haber recordado? Haber pensado ahí cuando estaba en la cárcel, estando perseguidos, azotados: Señor, pero si me sacaste de una tormenta, si te vi caminando, ¿cómo voy a dudar que tú estás conmigo? ¿Cómo voy a dudar que tú me estás mirando? ¿Cómo voy a dudar que tú estás ahí conmigo? ¿Estamos comprendiendo todo lo que venía formando Jesús? Jesús estaba formando ese carácter. Si hoy estamos atravesando una de estas, debemos cobrar ánimo y confiar que el Señor nos está mirando. Y siempre, mis hermanos, escuchen esto, siempre el Señor llegará en el momento justo. Yo sé que nosotros quisiéramos que en esas tormentas ya pasaran. Nosotros como padres queremos que nuestros hijos no experimenten dolor muchas veces. Ahora dice la palabra que Él es mayor que nuestros padres terrenales. Pero Él llegará en el momento justo, no antes ni después. Y como lo hemos hablado, no hay crecimiento sin una crisis de fe.
donde nos vemos confrontados realmente. ¿Dónde está nuestra fe? Josué 1:9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y eso es lo mismo que el Señor les dijo cuando les dice: no teman. Sea tormenta o sea el desierto más profundo que estemos viviendo, debemos confiar que el Señor nos está mirando. El Señor no ha dejado de estar al control un solo instante. Un solo instante. Y quisiera, mis hermanos, para terminar, que nos pusiésemos en pie y ahí en nuestras Biblias buscáramos el Salmo 46. Y lo vamos a leer con ese contexto que acabamos de escuchar hoy. Dice Dios, y vamos a leerlo en voz alta: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio ¿en qué? En las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está ¿con quién? Con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Esto no llena de esperanza tu corazón, hermanos. Esto llena de esperanza nuestro corazón. Porque ese mismo Jesús que atravesó esa tempestad y llegó a sus discípulos y calmó esa tempestad, está con nosotros. Cuando estemos pasando algún tipo de tribulación, de angustia, recordemos que Él nos está mirando y que Él llegará en el momento justo. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque siempre, Señor, traes a nuestro corazón ese abrazo, esa palabra, esa confrontación, Señor. Hoy nos recuerdas una vez más, Señor, que estás con nosotros y que tienes planes en medio de las situaciones que estemos viviendo, Señor. Pero lo más hermoso de todo, Señor, es que todo se cumple de acuerdo a ese plan hermoso y establecido y decretado por ti, Señor. Ayúdanos, por favor, a ser obedientes. Que si vienen tribulaciones a nuestra vida, Señor, sean porque tú estás tratando, formando, Señor, algo en nosotros, y que no sean por causa necesariamente por ser desobedientes. Señor, ayúdanos, que si estamos viviendo alguna tormenta familiar, como lo decíamos, con nuestros hijos, esposo, esposa, situaciones, podamos confiar que tú no has dejado de ser Dios, que tú eres el yo soy y que en algún momento nos sacarás y nos darás la victoria, Señor. Yo te doy muchas gracias por tu palabra y te doy muchas gracias porque hoy, Señor, nos estás diciendo que no debemos temer porque tú estás con nosotros. Y si tú estás con nosotros, como lo dijo Pablo, ¿quién contra nosotros? Gracias, Señor, solo nos resta callar y aprender que tú eres Dios, quedarnos quietos y saber
que tú estás al control. No permitas que la tormenta cambie nuestra visión de lo que eres tú y empecemos a ver otras cosas que no están dentro de ese propósito, Señor. Que podamos ser sensibles, Señor, y saber que lo que estamos viviendo viene de ti, Señor, y tú nos darás la salida, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque ella nos edifica, nos alimenta, nos conforta. Gracias por tu palabra, Señor. Y queremos también pedirte, Señor, por los diezmos, por las ofrendas, Señor, para que tú sigas bendiciendo tu iglesia, Señor, sigas trayendo provisión, Señor, sigas tocando corazones, Señor, para que aporten, Señor, a tu obra, para que tu obra siga creciendo también, en cubrir también sus gastos, en el sostenimiento, Señor, de lo que requiere, Señor, este templo, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás al tanto también. Y tú también estás mirando cada corazón y disciernes cada intención de cada corazón, Señor. Gracias porque tú bendices, Señor. Aquel que propone en su corazón, Señor, también dar para la necesidad, Señor, de tu iglesia. Señor, ahora que salimos, por favor, llévanos en bendición, guárdanos, protégenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.